Hay personas que dicen, yo nunca he escuchado a Dios diciéndome algo al oído. Yo nunca he escuchado la voz de Dios hablando a mi mente. Yo nunca he escuchado a Dios hablando a mi corazón. ¿Cómo es esto de que Dios les habla a otros, pero a mí no me habla? Y hasta ponen en duda por ellos no haber recibido la voz de Dios de manera personal. Esto de que Dios pueda hablar a las personas aún, pueda hablar al interior de aquellos que en un momento de oración se metieron tanto en la presencia de Dios que Dios simplemente les habló. Yo te lo puedo decir por la gracia y la misericordia de Dios, Él me ha hablado. No siempre me habla, no en todas las oraciones que hago me habla como yo lo quiero pues escuchar, pero han habido momentos claves de mi vida en las que realmente he escuchado a Dios diciéndome, haz esto. Mi palabra dice esto, por lo tanto hazlo así. Donde he recibido la dirección de Dios y lo que yo pensaba que era bueno para mi vida o que iba a tomar un camino y Dios me dice, detente. Tú crees que es por ahí, pero no. Y después te voy a mostrar por qué no te dejé por ahí, ir por ahí. Entonces mira que Dios nos puede hablar a la mente y al corazón. Dios nos puede hablar a través de sueños. Dios te puede revelar algo en los sueños, te puede prevenir de algo en los sueños, te puede mostrar una idea de negocios o una idea para que salgas de una situación difícil en los sueños. En sueños Dios te puede reprender y decir, te estás propasando con tu esposo, con tu esposa, le estás hablando mal a tus hijos. O Dios te permite un sueño en el que valores más tu familia, y así Dios te está hablando de que cuides tu hogar. Dios te puede hablar, como te lo decía, al interior, al alma, al corazón, a la mente, en un momento de oración, en un momento de conexión con Él. Dios te puede hablar inclusive caminando por la calle, a través de una vivencia que tienes, o yendo al trabajo, a través de algo que viene a tu mente. Dios también te puede hablar en sueños, pero si quieres escuchar la voz de Dios de una manera segura y contundente, ponte a leer la Biblia. Allí no hay pierde. Allí la voz de Dios no se perderá. Allí no es que Dios te habla un día y te deja de hablar un mes, como a veces pasa, que no siempre recibimos o estamos sensibles a escuchar su voz. No. A través de la lectura de la Biblia, siempre vas a tener la voz de Dios disponible. Necesitas escuchar la voz de Dios cada día. Ponte a leer la Biblia todos los días. Necesitas escuchar la voz de Dios a cada instante, pues lee la palabra de Dios a cada instante. La palabra de Dios, la Biblia, es el mayor tesoro que Él nos ha dejado. Es su voz escrita y basta solamente con leerla en cualquier parte y Él ya te va a hablar de una manera muy especial. Yo no sé a cuántos de ustedes les ha pasado, pero a mí me ha pasado que, un ejemplo, ya conozco lo que la Biblia más o menos dice en Génesis, no al pie de la letra, pero lo he leído varias veces, el libro de Génesis, y lo he leído, y cuando necesito escuchar la voz de Dios, me da por abrir Génesis, y Dios me habla una cosa totalmente diferente hoy a la que me habló hace 3, 4 o 5 años cuando leí el Génesis. Entonces mira el poder que tiene la palabra de Dios para hablarnos contundentemente, específicamente, también a través de la Biblia. Leíste un versículo hace 10 años y ese mismo versículo hoy te puede hablar de una manera diferente. Lo que te quiero decir o lo que te quiero compartir a través de este mensaje es que no hay lugar más seguro para que te encuentres con la voz de Dios que leer la palabra. Yo no sé si tú has sido de esos privilegiados a los que Dios le ha hablado a través de alguien. Proféticamente, Dios te ha enviado una persona a la que Dios la usa para aportar su voz y darte una instrucción en específico, o que te hable Dios algo en específico a través de alguien. Es una bendición cuando Dios nos ha hablado a través de alguien que a veces ni nos conoce y Dios le revela a esa persona nuestra vida, nuestra condición actual y algo que Dios hará en un futuro, o algo que Dios quiere que cambiemos en ese momento, y uno dice, Señor, realmente es su voz, porque esa persona a mí no me conocía, esa persona yo no he compartido mucho con ella
Así que sí, Señor, la usaste. Fue tu voz la que me habló. Eso es una grande bendición. Pero déjame decirte que la profecía más segura es la Biblia. La voz más contundente de Dios está en la Biblia. Y aunque hay momentos en los que parece que Dios está en silencio, en las que parece que Dios no envió a un profeta, como te lo digo, o no te permitió un sueño, o no te permitió experimentar algo en oración donde escuches su voz, y tú crees que Dios está en silencio, aún cuando lees la palabra, ahí es donde vuelves a conectarte con la voz de Dios, con la voz del Espíritu Santo. Y hay momentos donde anhelamos escuchar la voz de Dios, que Dios nos hable, claro, porque necesitamos tomar una decisión, no sabemos cuál es su voluntad para nosotros, no sabemos qué es lo que tenemos que hacer, pero no debemos desesperarnos, solamente debemos abrir la Biblia y allí está la clave, allí está la respuesta que tanto necesitamos escuchar, porque las palabras de Dios a través de la Biblia puede que no sean respuestas específicas, muy específicas para nosotros, pero créeme, las palabras de la Biblia, aunque son historias que pasaron con muchas personas hace miles de años atrás, son historias que hoy se pueden estar repitiendo en tu vida y de las cuales tú vas a aprender, y con esas lecciones que aprendes a través de la Biblia vas a salir de en medio de la situación en la que estás, de en medio de lo confundido que estás. Me llama mucho la atención porque he hablado con varias personas en el número personal que tenemos de WhatsApp y llegan con una situación en específico, una situación que yo digo, uy, Señor, ¿qué puede hacer esta persona para que salga de esa condición en la que está, o de ese problema que está con su esposo o en el trabajo o con sus hijos? Y sabe, es tan maravilloso el poder de Dios, el poder de su voz a través de la Biblia, que Dios me hace recordar un pasaje bíblico, y es justamente indicado, preciso para esa persona con la que puedo estar hablando. Pasa esto al hablar con otros y pasa esto también en mi vida misma, porque así como Dios, por gracia y misericordia, nos puede usar para compartir un versículo a alguien en el momento justo, así un versículo de la Biblia es el que nos es útil a nosotros mismos para salir de muchas cosas. Entonces mira la voz de Dios, cómo se manifiesta y cómo se presenta a nosotros, pero créeme, la manera más segura en la que Dios te va a hablar es a través de la Biblia. Te lo decía ahorita, Dios te puede hablar a través de un momento de oración a tu interior, donde te convenza que es su voz y que no es tu propia voz o no es un propio pensamiento. Dios te puede hablar así, en un momento de oración. Dios te puede hablar a través de un sueño. Dios te puede hablar a través de una vivencia que vives en tu diario vivir y te enseña algo. Dios te puede hablar a través de un profeta suyo, de alguien que Él va a utilizar para hablarte. Dios te puede hablar a través de la Biblia, y creo que esa es su voz más segura. Porque lo que está escrito, escrito está, no se va a cambiar. No hay sombra de variación en lo que está escrito. Lo que está escrito prácticamente es totalmente cierto, totalmente verdadero y totalmente seguro. Ahí no hay duda de que es Dios el que te está hablando a través de la Biblia. Entonces, te recomiendo eso, que puedas, entre más mejor, abrir tu Biblia y allí te encontrarás con la voz de Dios. Quiero compartirte un versículo que te va a confirmar todo esto que te digo. Segunda de Timoteo capítulo 3, verso 16 al 17. Y dice así: toda la escritura es inspirada por Dios. Toda la escritura, toda la Biblia es inspirada por Dios y es útil para enseñar, es útil para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el siervo de Dios esté enteramente capacitado para toda buena obra. Toda la escritura, toda la Biblia es inspirada por el Espíritu Santo, te va a enseñar, te va a reprender si es que estás haciendo algo malo, te va a corregir en tu caminar, te va a instruir
hacia qué es lo justo, qué es lo correcto que debes hacer. Y dice que todas estas cosas que Dios permite a través de la Biblia es a fin de que el siervo de Dios, es a fin de que nosotros, los que queremos ser siervos de Dios y que queremos escucharlo, estemos capacitados para toda buena obra, estemos capacitados a ser conducidos a buenas cosas, porque el que quiere escuchar la voz de Dios es porque quiere hacer bien las cosas. Amén. Que Dios te bendiga grandemente. Y ahí está, que crezca en ti el deseo de leer la palabra de Dios cada día. Un abrazo.